Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn how to use numbers in English. Hola a todos, soy Miguel. En el video hoy vamos a aprender a usar los números en inglés. Para poder aprovechar el tema del cual vamos a hablar en este video, tenemos que tener muy claro los conceptos de los números ordinales y los números cardinales. Esos son temas que ya hemos visto anteriormente en otros videos, así que si en este momento sientes que esa información no la tienes muy clara, puedes remitirte a estos videos. Podemos usar los números en muchas situaciones, tales como dar la hora, dar fechas, dar números de teléfono, dar números de documento, hacer operaciones matemáticas, hablar acerca de precios, etc. En otros videos ya hemos hablado de cómo se mencionan las fechas, las horas, los precios, los números contando como tal en inglés, así que en este video nos vamos a enfocar básicamente en lo que son números de teléfono, números de documento y operaciones matemáticas en inglés. Hablemos primero de los números telefónicos y vamos a tomar como referencia los números telefónicos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los números telefónicos tienen el formato 3 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos. Entonces podemos pensar en 555, 555, 5555. Es decir, para un total de 10 dígitos. Y regularmente los 3 primeros dígitos están identificando el área, el código de área. Los 3 primeros dígitos es lo que se llama el código de área y hace referencia al estado de área donde se encuentra ese grupo telefónico. Entonces, por ejemplo, yo puedo pensar que para el estado de Rhode Island el código de área es 401. Para el estado de California hay otro código de área. Hay códigos de área determinando el área donde está ese número telefónico y ese grupo de números telefónicos. Entonces, cuando nos encontramos diciendo estos dígitos uno, por decir 555, 555, 5555, cuando decimos estos números así, tenemos que tener en cuenta que si uno de esos dígitos es el número 0, regularmente decimos 0 o decimos O, como si fuera la letra O. Entonces nos podríamos encontrar en la situación de decir 401, para decir 401, código de área, los otros 3 dígitos 321, 321, 5212, 5212, y así diríamos el número de teléfono completo. Y también un punto importante para tener en cuenta es que allá también existe la línea gratuita, como en todo el mundo. La línea gratuita en los números de los Estados Unidos es el 1-800. Sería 1-800, los 3 dígitos y 4 dígitos, es decir, tendríamos un formato de 11 dígitos, incluyendo el 1 inicial. Cuando estamos mencionando este tipo de números de línea gratuita, generalmente iniciamos con el 1-800, es decir, 1-800. 1-800-521-4242, para decir un número de una línea gratuita cualquiera. Ahora vamos a hablar de los números de los documentos. En los Estados Unidos existen varias formas de identificarse, se pueden utilizar diferentes documentos para identificarse. Regularmente la persona muestra su licencia de conducir cuando se identifica, como cuando nosotros mostramos en Colombia la cédula de ciudadanía. Muestran la licencia de conducir. Las personas que no conducen tienen una identificación de cada estado que equivaldría a lo que es la licencia de conducir. También se puede identificar con los pasaportes, pero regularmente cuando se hacen gestiones de cualquier otro tipo, regularmente se pide el número de seguro social. Y es como cuando uno se identifica con el número de la cédula, por decir en Colombia. El número de seguro social o el Social Security Number, también se conoce como SSN, es decir, SSN por sus siglas en inglés de Social Security Number. Es un número de 9 dígitos y generalmente se agrupa en 3 dígitos, 2 dígitos y 4 dígitos del formato 555, 55, 5555. Y también tiene una estipulación específica de acuerdo con estados y todas estas cosas. Y entonces cuando se va a dar el número de seguro social como número de identificación, se dice por dígitos, es decir, 555, 55, 5555, para dar un número genérico. Y también se aplica la misma historia de si el número de seguro social contiene en alguno de sus dígitos el dígito 0, se dice 0 o se dice O. Ahora vamos para terminar con las operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas operaciones matemáticas generalmente se dicen en el mismo formato que lo hacemos en español. Es decir, si yo voy a decir 3 más 5 igual 2, regularmente utilizo esa misma estructura. Entonces, primero que todo, cuando vamos a dar el resultado, utilizamos en español, decimos igual
tal resultado. En inglés la palabra igual sería equals. Esto debido a que la palabra equal se puede tomar como un verbo. Y si estoy haciendo una frase de una oración, regularmente utilizo la estructura de un presente simple, de una afirmación en presente simple. Entonces yo digo, esta cosa iguala esto o da como resultado esto. Entonces esta es la razón por la cual cuando yo hago una frase del tipo de operaciones matemáticas, yo utilizo la palabra equals para decir igual. Habiendo dicho esto, veamos las operaciones básicas. Empecemos con la suma. Para yo decir algo más algo igual algo, yo utilizo la palabra plus, P-L-U-S, que significa más. Entonces si yo digo 3 más 2 igual a 5, yo diría 3 plus 2 equals 5. 4 más 1 igual a 5. 4 plus 1 equals 5. Entonces esta sería la estructura para mencionar una suma en inglés. Ahora, cuando voy a hacer la resta, utilizo exactamente la misma estructura, solo que en vez de utilizar la palabra plus, que significa más, utilizo la palabra minus, que significa menos, refiriéndome a la resta. Y esta palabra es M-I-N-U-S, minus. Entonces yo diría 4 minus 1 equals 3. 4 menos 1 igual a 3. 5 minus 2 equals 3. 5 menos 2 igual a 3. Ahora vámonos con el concepto de multiplicación. Cuando nosotros hacemos la multiplicación en inglés, también utilizamos esa estructura de que esto multiplicado por esto igual a esto. Solo que en vez de decir nosotros podríamos pensar que como en español decimos, por ejemplo, 5 por 2 igual a 10, diríamos 5 by 2 equals 10, pero no es así. En inglés, cuando se refiere a multiplicación, nos referimos al concepto de multiplicación como tal, es decir, el concepto de multiplicación quiere decir 5 veces 2, porque 5 por 2 es coger 2 5 veces matemáticamente, y esa es la palabra que utilizamos cuando hacemos el operador de multiplicación, cuando lo mencionamos en inglés. Entonces, si yo voy a decir 5 por 2 igual a 10, diría 5 times 2 equals 10, es decir, 5 veces 2 igual a 10. 3 times 2 equals 6. 3 veces 2 igual a 6. Y por último, la operación de división. Cuando yo utilizo el operador de división, ya allí sí puedo decir dividido por. Y para esto utilizo las palabras divided by, dividido por. Entonces, si yo digo 10 dividido 2 igual a 5, yo diría en inglés 10 divided by 2 equals 5. Si yo voy a decir 9 dividido 3 igual a 3, diría 9 divided 3 equals 3, y así sucesivamente. Así que ya tienes todas las herramientas para utilizar números en situaciones de dar números de teléfono, dar números de documento y hacer operaciones matemáticas en inglés. Ya en otros videos, como ya les dije, hemos visto cómo se hacen fechas, cómo se da la hora utilizando números, cómo se habla acerca de precios y monedas utilizando números. Así que utilicemos todos estos recursos para tener claro cuál es el concepto del uso de números en inglés. Ahora, la tarea tuya es tomar todos estos conceptos y empezar a ponerlos en práctica. Haz tus ejercicios, utilízalos en situaciones de tu vida cotidiana de tal manera que los puedas incorporar, los puedas repetir, los puedas asociar y los puedas asimilar. Si durante este proceso tienes dificultades, revisa el material cuantas veces sea necesario, y si aún así las dudas persisten, déjame un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Ya sabes que si te ha gustado el contenido de este video, recuerda darle like, compartirlo con tus amigos, y si aún no lo has hecho, suscríbete. Dale click a la campanita de tal manera que puedas estar al día con los contenidos que estoy constantemente publicando en mi canal, y de paso apoyas mi trabajo. Como siempre, gracias por ver este video, por tomar el tiempo para ver toda esta información. Nos vemos pronto. Chao.